Alright, Shalom Akim. Como siempre, quiero dar toda alabanza y gloria a Yahweh Bashim Shai, Bahasham, Raja, Kodash. Yahweh es el nombre del Padre, right, que significa Él es o Él existe. Ya Él, Hawa, es o existe. Yahweh Shai es el nombre del Mesías, okay, el nombre del Hijo de Dios. Su nombre significa Él salva o El Salvador. Ya el Hawashai salva o salvador. Y Raja Kodash es el Espíritu Santo. Raja es espíritu y Kodash es santo. Doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y Shalom, que significa paz, a la lección, empezando con el 144,000. Y a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Alright, so en esta lección vamos a entrar en la fundación de esta verdad, o una de las fundaciones, y viene siendo, no todo Israel va a poder entrar en esta fe, o no toda nuestra gente va a poder entender esta palabra. Y la inspiración viene de un video que acabo de mirar del apóstol Tahar. Él estaba mirando el campo de IUIC, right? So, no sé qué campo exacto, no sé si estaba en Nueva York, pero aquí tenías a estos miembros de IUIC peleando con una mujer, básicamente tratando de forzar a esta mujer morena, una israelita, a entender la verdad, cuando eso no es bíblico. Okay, las escrituras nunca nos da la instrucción de que debemos de forzar a nuestra gente que entienda. No, el que va a dar la habilidad, a darle la habilidad a uno que para que pueda entender es Yahweh Bashim Shai. Y no nosotros como siervos del Señor. Nuestra tarea es simplemente estudiar, aprender las escrituras, enseñar las escrituras, y cualquiera que oiga y entienda, todo eso es decidido por el Señor. Okay, aquí nosotros no tenemos la habilidad para abrir los ojos a nadie. Y es más, está escrito que no todo Israel lo va a entender. Como dice Isaías 10, aunque Israel sea como la arena del mar, solamente un remanente va a regresar. Alright, so aquí tengo una lista de escrituras para nomás enseñarles a ustedes, hermanos y pocas hermanas, que lo que estoy diciendo es bíblico. Alright, so un segundo. Aquí tengo una lista de escrituras y vamos a entrar en ciertas definiciones o palabras griegas para entrar a profundo en el mensaje de Yahweh Bashim Shai. So, primera escritura va a ser Mateos 13 y 10. Y dice: sus discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y una parábola es un dicho oscuro, right? Un mensaje que es difícil de entender, right? A lo menos que el que anda diciendo la parábola te da los secretos. Right? So aquí Yahushua habló en parábolas, o los discípulos le preguntaban: ¿por qué? ¿Por qué haces esto? La gente no entiende. Y 11 dice: él contestó, right? Yahushua contestó: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. So dice, se les permite.
Y el que da ese permiso es el Padre Yahweh. Dice, pero a otros no se les permite. So hay un grupo de gente que se les fue dado el Espíritu Santo para poder entender y otros no. So hay una separación. Con esa escritura podemos decir con claridad que no toda nuestra gente va a entender, porque si el Mesías te está diciendo esto, esa es la manera en cómo el Señor quiere que las cosas se cumplan. Recuérdense, al fin del día, esta cosa que llamamos vida es la película del Señor. Y Yahweh Bashim Yahushua, Él ya escribió cómo va a cumplirse todo, qué posición tiene este grupo de gente, quién va a ser salvo, quién no, quién son los enemigos del Señor, quién va a tener fe en el Señor. Él contestó, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no se les permite. Y la palabra griega para secretos es mysterion, G3466, dice cosas ocultas. Misterios divinos revelados solo a los escogidos o almas iniciadas. Dice, Yahweh está diciendo que no todos pueden entender. Solamente los que el Padre les da entendimiento. Dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, hasta lo poco que entienden, se les quitará. Palabra griega para escuchar es oko, perdón, mi griego no es perfecto, la palabra ahí es oko para escuchar. G191 dice, no solo oír con los oídos, sino entender espiritualmente. Dice, si no tienes oído espiritual, ni siquiera lo poco que sabes te sirve. El Señor te lo quita. Dice 13. Por eso uso parábolas. Miran, pero no ven de verdad. Oyen, pero no escuchan ni entienden. Dice, palabra griega para ver es blepo, G991, ver con los ojos, right? Literalmente ver, pero también percibir espiritualmente. Right? Aquí vamos a buscar otra palabra, entender, sinemi, right? G4920, juntar en la mente, comprender el sentido. Right, 14, versículo 14. Así que se cumple la profecía de Isaías. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo está endurecido, sus oídos no oyen y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender. Y no pueden volver a mí para que yo los sane. Y ahí está, man. Ya entendiendo esto, no vamos a pelear con la gente. No vamos a forzarle a un guadalupano que deje su ídolo. No, si
el Señor ya decidió que este individuo no va a entrar en la fe. Es en vano tratar de enseñar a esta persona. Y un miembro de la elección no vas a tener que combatir o debatir. El momento que un miembro de la elección escuche este mensaje, va a estar de acuerdo con el Señor. ¿Ok? Y esto hace nuestro trabajo mucho más fácil. Todo eso de ese estrés de convertir a la gente, ni nos tenemos que preocupar. Todo esto ya está predestinado. Nuestro trabajo es simplemente enseñar, y el que oiga lo va a escuchar. El Señor se encarga de activar un miembro de la elección. Y bien rápido quiero dar un precepto, porque Pablo entró en esto. Él dijo que él simplemente planta la semilla y el Señor se encarga de lo demás. Primero Corintios 3 y 5 en la NTV. Después de todo, ¿quién es Apolos? Right? Y Apolos era un hermano que predicaba el Evangelio. ¿Quién es Pablo? Bueno, porque aquí había una división. Unos decían, yo soy discípulo de Apolos. Otros decían, nosotros somos discípulos de Pablo. Pero los dos andaban haciendo la voluntad del Señor. No hay división. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Right? Dice, nosotros solo somos siervos de Dios Yahweh Bashem Yahushai, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté, cuando andamos en las calles o en nuestro día en día, right, haciendo lecciones en tu casa o cuando estés afuera o en el campo, estamos plantando, estamos regando semilla, right, que es la palabra. Dice, cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones, en su mente, ¿con qué? Predicar, y Apolos la regó. Pero fue Dios quien lo hizo crecer. El Señor da el aumento si eres parte de sus escogidos. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Dice, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Dice, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Yahweh Bashem Yahushai. Dice, por la gracia que el Señor Yahweh me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros se edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Yahushua, right? Porque Yahushua es la raíz. Él es el fundamento. Yahushua es el camino al Padre. Y sin Él no hay otro camino. Y también para ser justificado ante los ojos del Padre Yahweh es por fe en su Hijo. No hay otro camino para ser salvos y no hay otro camino para llegar al Padre. Right? Y el punto aquí es que el Señor es el que da el aumento, right? O el que abre y cierra los ojos. Right, regresando a
Mateos 13:14. Dice, así se cumple la profecía de Isaías, right? Que esa profecía se encuentra en Isaías capítulo 6. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Porque el corazón o la mente de este pueblo está endurecido. Sus ojos no oyen y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Right, so la palabra griega para endurecido es pajaino, G3975, dice volverse espiritualmente insensible. Right, palabra griega para cerrar los ojos es kamio, G2576. Cerrarse voluntariamente al mensaje. Wow. Aquí dice, este es el juicio del Altísimo. El Altísimo no quiere que todos entiendan, solo el remanente. Right. Por eso Yahushua dijo en versículo 11, dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del Señor, del cielo. Right? A la elección se les permite entender este mensaje, pero a otros no se les permite. Right? Si IUIC hubiera leído eso, entonces no hubieran hecho ese escándalo con esa mujer. Peleando con esta mujer morena porque ella quiso continuar a adorar un dios gringo, para que un israelita, un llamado moreno latino y nativo americano, para que un israelita en 2025 todavía crean un dios gringo. Bro, es demasiado tarde para ese individuo o a esa gente. Es mejor que nomás déjalos a continuar en esa mierda. Si el Señor no los despierta, nosotros menos. Porque claramente el Señor no los quiere. Juan 2:37 dice, a pesar de todas las señales milagrosas que Yahushua había hecho, la mayoría no creyó en él. Si no creyeron en el Mesías, ¿cuánto más nosotros? Dice 38, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Dice, ¿a quién? Un segundo. Dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el poder del Señor? El Señor cegó sus ojos y endureció su corazón. Wow, ahí está. El Señor, quien Yahweh cegó sus ojos y endureció su corazón, para que no puedan ver ni entender, ni volverse a mí para ser sanados. Isaías dijo esto al ver la gloria del Mesías y profetizar sobre él. Dice aquí, el Mesías no vino para que todos creyeran. Vino a cumplir lo que fue escrito. Y eso incluye cegar y endurecer a muchos. Right? Y eso es, por eso Yahushua habló en parábolas. El mensaje era bien difícil de entender. Pero a sus discípulos Yahushua habló planamente. Right? Con claridad.
Y eso es claro. Right? Romanos 11:7 dice, la mayoría del pueblo de Israel no encontró el favor de Dios que tanto buscaba, right? Y entender esta palabra es, vida o muerte. Porque como dijo Santiago, el hermano de Yahushua, right, en Santiago 1:21, que esta palabra, right, dice, recibe como mansedumbre la palabra implantada que puede salvar tu alma. Esta palabra te sana y te guía a la salvación. Y lo bonito de esto es el que el Señor te dio ese privilegio de creer en Él. Él escribió en tu espíritu que tú creyeras en Él y su Hijo. Y esto es antes de que Hechos. Esto no se trata de hechos, como te dice en Efesios 2:8. Fe es un regalo del Señor. Esto no tiene nada que ver con las cosas que hayamos hecho. Simplemente el Señor quiso darte la fe y eso es todo. ¿Ok? Eso también nos mantiene humildes. Porque nadie aquí enseñando la verdad puede decir, oye, yo me gané este regalo. No, hell no. Nadie se lo ganó. Dice, la mayoría del pueblo de Israel no encontró el favor de Dios que tanto buscaba, la verdad. Solo los que Dios eligió lo encontraron. Los demás fueron endurecidos. Y la palabra griega para eligió es ekloge, dice G1589, la elección divina, los escogidos. 8, como dicen las escrituras, Dios Yahweh les dio un espíritu de sueño profundo, los cerró los ojos para que no vean y los oídos para que no oigan. ¿El qué? El mensaje. Right? Y leímos en Juan que gente miró a Yahweh hacer milagros, pero eso todavía no los convenció. ¿Por qué? Porque el Señor los cegó. Aunque estaban ahí enfrente del Señor Yahweh, su Hijo. Dice, Dios le dio un espíritu de sueño profundo, los cerró los ojos para que no vean y los oídos para que no oigan. Hasta el día de hoy. El Señor los hizo incrédulos. Ni es su culpa. Porque nuestra gente no cree. Pero la cosa que da mucho miedo es que, aunque no sea su culpa, todavía van a ser castigados. Todavía van a ser destruidos. Como te dice en 4 Esdras 15:4. El ángel o Yahweh, el Padre, le dijo a Esdras por medio del ángel Uriel que no se preocupe por los incrédulos de su gente, porque cada incrédulo va a morir por su incredulidad. Por eso Yahweh Bashim Yahushai se debe de respetar y sobre todo temer a Yahweh Bashim Yahushai. O como dijo Salomón, la raíz de la sabiduría es el temor del Señor. Dice, les cerró los ojos para que no vean y los oídos para que no oigan hasta el día de hoy. Que sus bendiciones se conviertan en trampa, que se queden ciegos y que sus espaldas se doblen para siempre. Damn. Y que sus espaldas se doblen para siempre. God damn. Eso se escucha frío. Right, so básicamente es todo. Esto no iba a ser una lección larga, simplemente entrando en preceptos que comprueba lo que se fue dicho en el principio de esta lección. El Señor no quiere
quiere a todo su pueblo que entienda. So, si ese es el caso, right, tu propósito no debe de reunir la entera nación, porque no es posible. No en este lado. Ya en el reino, cuando los incrédulos mueran en este lado y renazcan en el reino, todos van a estar bien. Pero después de una muerte dolorosa, ya en el reino todo Israel va a estar bien, O la escritura dice que al fin del día todo Israel será salvo, pero en otro tiempo, en el futuro, cuando regresen en el reino, ahí es donde se va a cumplir esa profecía. Todo Israel será salvo. So con eso digo Shalom, Kahaloyamla, Yahweh Bashim Yahushai.